aquí en la internet y recibir esta voz tuya, tu palabra siempre hará la obra y nunca volverá a ti vacía. Te bendigo, Señor, te bendigo en tu nombre. Amén y amén. Tomamos nuestros asientos, damos gracias a Dios por los maestros de los niños que están realizando una tarea loable en cada culto, recibiendo desde el inicio a los pequeños, atendiéndolos, preparándoles una merienda, preparándoles una palabra, llevándolos en un espíritu de alabanza, de adoración, disponiendo los templos, los espacios para ellos, para que usted pueda estar aquí en la quietud a los pies de Cristo. Amén. Así que si usted tiene un pequeño, téngalo allí en sus brazos y trate de evitar moverse de tal manera que usted pueda estar concentrado en lo que el Espíritu de Dios quiere ministrarle en esta noche. Amén. Damos gracias al Señor. Esta noche tenemos una palabra que tiene un título muy particular, muy llamativo, si usted quiere llamarlo de esa manera. La palabra en esta noche le he puesto la extraña obra, la extraña operación. Cuando Dios dice a Moisés que Él es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, es una conjunción de pensamientos, es un mover que Dios provoca y produce, y que tiene que ver, según el profeta Isaías, en una extraña manera de obrar y en una extraña manera de operar que Dios tiene en estos misterios. Son misterios que el hombre tiene que descubrir. Son cosas que todavía a muchos se les tiene que revelar. Cómo es el obrar del Padre, cómo es el obrar del Hijo, cómo es la obra del Espíritu Santo, cómo Dios hace su obra a lo largo de los tiempos. Cómo Dios comienza una obra en una vida y es fiel hasta terminarla en esa vida. Cómo Dios comenzó su obra de manera invisible, trabajando en su corazón, y lo va a llevar a lo largo de los tiempos a mostrarlo a usted como una obra acabada, terminada y completa para la gloria de su nombre. Lo que quiero decirle es que si un día Dios empezó la obra en su vida, Dios será fiel en terminarla. Y Dios no va a dejar su vida a la mitad del camino, a no ser que usted decida dejarlo a Él en la mitad del camino. Dice Isaías, capítulo 28, verso 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. ¿Está allí Isaías? No me han hecho señal. Isaías 28, 21. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra. Mire bien lo que dice, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. El profeta recibe una revelación de parte del Espíritu Santo. Él está ministrando al pueblo de Israel. Todo el capítulo habla acerca de un estado de rebelión, que los dos reinos en los cuales se había dividido Israel se volvieron y se aliaron con otras naciones, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá. En el reino del norte, Samaria era la capital del reino. 10 tribus conformaban el reino del norte y 2 tribus el reino del sur. Judá, cuya capital era Jerusalén. Y en Jerusalén reinaba el rey David. Pero estas 10 tribus del norte no lo reconocían a David como rey. Por eso se dividió Israel.
Y estas dos naciones que conformaron buscaron aliados y se unieron los del norte con Asiria, y los del sur se unieron a otros reinos y buscaron protección de esos reinos. Y todo eso llevó a que la ira de Dios, la ira santa de Dios, comenzara a obrar para hacer su obra en estas dos naciones. Dice que esta perla que encontramos, este versículo que encontramos aquí, declara que encontraremos cosas extrañas en todas las Escrituras. La extraña obra que Dios realiza, la manera extraña de operar que el Espíritu de Dios tiene. El proceder de Dios la mayoría de las veces será impredecible para el hombre. Nosotros no podemos predecir la manera en que Dios va a obrar. No podemos decir, muchas veces pensamos y sentimos que Dios va a hacer la obra de una manera, pero resulta que cuando Dios va a hacer la obra, la hace de una manera tan extraña, tan extraordinaria, que usted ni siquiera la pensó, ni siquiera la pudo imaginar, pero Dios termina haciendo una obra extraordinaria, muchas veces de manera que nos deja sorprendido. Quedamos con la boca abierta porque nosotros como hombres naturales tenemos la tendencia a querer anticiparnos y a decir, bueno, Dios va a ser así, Dios va a ser de esta otra forma, Dios va a ser de esta manera, porque mirá, y hacemos cálculos y pensamos y queremos manejar la mente de Dios y ponerle a Dios nuestros pensamientos. Pero nunca nosotros podremos darle consejo a Dios de qué forma Él va a obrar. Y dice la palabra que Él tiene una multiforme forma de obrar. Y en mí va a obrar de una manera y en ti va a obrar de otra. Y Dios va a hacer contigo de una forma y hará con el otro de otra forma, y lo dará en una medida, y lo dará en un día, y lo dará en un tiempo, pero Dios hará su obra de manera silenciosa, y aunque te parezca cosa extraña, Dios se glorificará al final de tu proceso. Nunca podremos anticiparnos al accionar de Dios, porque Él nos lleva kilómetros de distancia. Cuando estamos convencidos de que Dios obrará de una forma, Dios terminará trayendo un milagro de otra. Es decir, nunca pensé que a través de esta persona, nunca pensé que a través de este trabajo, nunca pensé que Dios podía hacer esto de esta forma. Hasta Dios te puede sorprender trayéndote una herencia de personas que ni te conocen, de personas que jamás te vieron en la vida. Tú no puedes imaginarte cómo Dios obra y cómo Dios hace las cosas, cómo Dios puede confundir a tus propios enemigos y hacer que se destruyan entre ellos para traerte a ti el botín sin que tú tengas que haber peleado. Así le dijo Dios a Josafat: quédate quieto porque no va a haber para que tú pelees, no te muevas porque esta batalla no la vas a pelear tú, la voy a pelear yo por ti, le dijo. Y los enemigos se destruyeron entre ellos. Lo que tiene que quedarte claro es que Dios siempre va a imponer su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Porque tus pensamientos son tan bajos, pero los pensamientos de Dios son tan altos. Para que la extraña obra y la extraña operación de Dios se realice en tu vida, es necesario que desarrolles fe. Es necesario que el estéril pueda creer que aún siendo estéril puede quedar embarazada. Es necesario que la extraña obra que Dios hizo en Abraham, que teniendo 101 años, pudo tener intimidad con su esposa y embarazarla con 101 años. La obra de Dios es extraña. La obra de Dios no se puede comprender. Es necesario remarcar dentro de estos conceptos
parte de lo que hablamos el domingo en el mensaje. Si usted no lo escuchó, usted puede ingresar en nuestra página y ahí escuchar la palabra del día domingo para que usted pueda comprender en parte también lo que en esta noche necesito explicarle. La ira no domina el carácter de Dios. La ira que Dios tiene está controlada por su poder. Él siempre hace lo que quiere, pero lo hace bajo el fruto de su dominio propio. Es verdad, Dios tiene en su carácter, Dios tiene ira. Él se le reveló a Moisés y le dijo: yo soy tardo para la ira y soy grande en misericordia. Él tiene la capacidad de hacer justicia y de establecer su gobierno y hacer las cosas en la medida exacta que a cada uno le quiere dar. Por eso la justicia de Dios nos trata a todos por igual. La justicia de Dios es para todos, conforme a la medida de nuestros actos, a la medida de nuestras acciones, a la medida en que Dios sabe en su santidad, en su perfecta voluntad, qué es lo que te tiene que dar, cuándo es que te lo tiene que dar, por qué te lo tiene que sacar, por qué te lo tiene que apartar, por qué te va a pedir que dejes tal o cual cosa, por qué te va a parecer cosa extraña que Dios te pida que dejes tu tierra, tu casa y tu parentela. Porque Dios le tuvo que pedir a Abraham que dejara su tierra, su casa y su parentela para salir a caminar hacia un destino desconocido, a una tierra prometida a la cual nadie había ido. La extraña obra de Dios, el extraño propósito de Dios te va a llevar por caminos que tú no te imaginas. Y te va a tratar de formas que tú muchas veces no las vas a poder aceptar, pero deberás aceptarlas. Él tiene el poder para manifestar su ira, pero siempre lo hace con dominio propio. El pueblo de Israel, quiero compartirles una situación que ocurrió con Israel y con Moisés. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. Estaban en el medio del desierto y Dios comienza a proveerle al pueblo maná del cielo. Era un pan que cada mañana Dios enviaba desde el cielo. El maná es un alimento que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, al igual que nosotros, comenzó una y otra vez a quejarse con Moisés y a decirle: nosotros queremos comer carne. Y Moisés le decía: es que el asado se fue muy caro. Es que no tenemos las heladeras, no hay carnicería. Estamos en el medio del desierto, muchachos. Y el pueblo insistía: queremos comer carne. Y dice allí en el libro de Números, capítulo 11, versículo 13: ¿de dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Dice, Moisés está hablando con Dios. Porque lloran a mí diciendo: danos que comamos carne. Y en el verso 16 dice, de este mismo capítulo, dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y a sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y allí esperen contigo. Y Dios le dice: porque voy a poner de tu espíritu en el espíritu de estos 70 varones para que te ayuden a seguir pastoreando al pueblo de Israel. Y entonces, en ese tiempo de oración entre Moisés y Jehová, Dios le sigue hablando a Moisés y le dice en el versículo 18: pero al pueblo le dirás: santificaos para mañana y comeréis carne. Yo le está diciendo: les voy a dar para que coman carne, porque habéis llorado en el oído de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis.
no comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos de acá de Egipto? Muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, nos levantamos en queja contra Dios. Al final, cuando no venía a la iglesia, las cosas me iban de una forma. Al final, cuando no oraba y cuando no me congregaba, las cosas resultaban y comía carne. Al final, ¿para qué sirvo tantos años? ¿Para qué estoy sirviendo si al final no puedo comer carne? ¿Qué es lo que quiero? Comer asado. Al final, ¿para qué me preparé? ¿Para qué me instruí? Si al final lo que yo quiero es comer carne. Eso es lo que le está diciendo Israel a Jehová. Nosotros estamos llorando. ¿Y por qué lloran? Porque nosotros consideramos que en Egipto, a donde estábamos en el pecado, estábamos mejor que con vos. Porque allá comíamos carne. ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué soy fiel? Si al final lo que espero no lo tengo. Muchas veces tenemos, al igual que Israel, queja y menosprecio por la obra de Dios. Porque nosotros, con nuestros pensamientos que son tan bajos, queremos decirle al Dios Todopoderoso que este fin de semana queremos comer carne, pero no le preguntamos a Él si estamos en su tiempo. Estoy hablando en términos espirituales, hermano. Estoy hablando en términos de la palabra. Usted tiene que entender la palabra en su espíritu. Cuando usted tiene esta forma de obrar para con Dios, que de continuo tiene en su espíritu queja, que de continuo tiene en su espíritu angustia, que no puede confiar en que el final que Dios le tiene preparado es una tierra donde fluye leche y miel. Dios los sacó y diciéndole: los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra, a un nivel espiritual, a un nivel de crecimiento, a un nivel de estabilidad y de éxito que ustedes jamás lo podrían tener estando en Egipto. Pero tienen que confiar en mí, que yo voy a hacer una obra, y aunque los tenga que procesar a través del desierto, y aunque te tenga que pasar por la prueba, ya sea una enfermedad, ya sea que no podés comer carne, ya sea que no te está alcanzando para pagar el alquiler, sea que tuviste un accidente, sea que lo que sea de lo que te esté sucediendo, tú tienes que confiar que Jehová tiene preparado algo mucho más grande que lo que al presente tú estás viendo. Sus caminos son más altos que tus caminos, y sus pensamientos son más altos que nuestro pensamiento. Nosotros podemos ver hasta el viernes, si el viernes tengo para comprar el asado o no tengo para comprar el asado. Pero esa no es la preocupación de Jehová. Y Él dice: este pueblo le voy a dar que coman carne, y le voy a dar tanta carne que le va a salir por la nariz, porque encendieron a Dios en ira. Muchas veces, hermano, nosotros encendemos a Dios en la ira. Entonces, Moisés dice en el verso 22: ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. No lo provoques a Dios. No lo provoquemos a Dios. No lo desafiemos a Dios.
creamos en Él. Entonces, en el verso 31 dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Había casi 2 millones de personas que formaban el pueblo de Israel en ese momento, 2 millones de personas. Y dice que Jehová envió codornices que las trajo desde el mar a una distancia de un día de camino. Tuvieron que caminar 24 horas. Pero cuando llegaron a encontrar las codornices, dice que tenía una pila de 90 centímetros de alto de codornices. 2 codos son 90 centímetros de altura. Dios envió tantas codornices. Y dice, entonces el pueblo, verso 32, estuvo levantando todo aquel día y toda aquella noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Cribot Jataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Extraña obra, extraña propuesta de parte del Señor. Hermanos, tengo que decirle, tengan mucho temor de Dios. El principio de la sabiduría del hombre es el temor de Jehová. Antes de abrir su boca para quejarse, piénselo 2 veces. Piénselo 2 veces. Porque cuando Dios se encienda en ira contra usted a causa de su queja, entonces le va a hacer salir por las narices la carne. Dios le dio lo que pidieron. Querían carne, tuvieron carne. Se quejaron contra Moisés y se quejaron contra Jehová, y Dios dijo, juntalos, les voy a dar. Pero en el momento en que le está dando, le sale la ira de Dios. Pero ¿sabe qué? La ira de Dios es justa. ¿Y sabe qué? Dios le dio la paga y murieron solamente los que tenían codicia en el corazón. Cuide su corazón de brotar en la raíz del amor al dinero. Dice que hay mucha gente que, teniendo la raíz de amor al dinero, codiciando más, se extravían de la fe. Así dice el apóstol Santiago. Cuide su corazón. ¿De lo que ocupa en su vida el primer lugar? Dice el apóstol Santiago que los que codician el dinero se extravían de la fe, porque no pueden servir a 2 señores. O aman a uno y aborrecen al otro, o aman a este y aborrecen al otro. Pero no se puede servir a Dios y las riquezas. Y aquí Dios le dio muerte en su ira, pero en su justicia, a los de corazón codicioso. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 35 dice, de Cribot Jataba partió el pueblo a Haserod y se quedó en Haserod. Es decir, no todos murieron, porque se nota que no todos se quejaron contra Dios. ¿Quiénes son los que se quejaron? Dice ahí la palabra, los de corazón codicioso. A esos Dios les dio sentencia de muerte.
Entonces aquí vemos que la ira de Dios es justa pero moderada. No fue así que dijo, bueno, se mueren todos, porque no pagará el inocente por el pecador. Porque Dios sabe y conoce tu corazón. Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y porque Dios conoce el corazón de cada uno, y a cada uno le dará según su justicia y según su poder y según su santidad, y te dará bendición y te dará también justicia. Pero Dios pesa tu corazón. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Jeremías 3:12 dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque soy misericordioso, soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Jehová es misericordioso. Jehová dice, vuélvete. Vuélvete, no provoques a Dios. Dios te está llamando, vuélvete, vuélvete. Es la voz profética de Jeremías, es la voz que la iglesia tiene que levantar en Argentina. Nosotros le estamos diciendo a la Argentina, vuélvete a Dios. Le estamos diciendo a las provincias, vuélvanse a Dios. Le estamos diciendo a la iglesia, a los que se han ido lejos, vuélvanse a Dios. No lo provoquen a Dios a ira, no lo provoquen, no jueguen con Dios. Y Argentina tiene que salir de la idolatría. Argentina tiene que salir de las hechicerías. Argentina tiene que salir de la pedofilia, de la droga, de los que roban, de los que tienen que volverse a Dios antes que la justicia de Dios los alcance. Tiene que volverse tu casa a Jehová. Tenés que hablarle a tu casa una y otra vez y decirle, vuélvete a Jehová, vuélvete antes que la justicia de Dios llegue sobre tu vida. Vuélvete, insta a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Y aunque te digan, me tenés cansado, no importa. Tú tienes que ser la trompeta de Dios. Tú eres una trompeta de Dios. Este ministerio tiene voz profética, y la voz profética dice que viene un tiempo de juicio para toda la Argentina. Viene un tiempo donde la justicia de Dios va a tocar en todos los niveles, en la política, en la medicina, en la educación, en la economía, en las artes, en el deporte, en la familia, en todos los ámbitos, en los 7 ámbitos espirituales que conforman una nación. Dios va a tocar. Pero Dios quiere librar. Dios quiere librar. Hay gente que está codiciosa y quiere más y quiere más y quiere más, y por querer más se van fuera de Dios, sin tener en cuenta que la justicia de Dios los va a alcanzar en algún momento. Pero nosotros tenemos una voz que todavía sigue diciendo, Dios seguirá teniendo misericordia, misericordia, misericordia. Isaías 54 dice, 54:7 dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Oh, gracias Señor, porque eres grande, grande, grande en misericordia, grande en verdad. Sí, es verdad, Dios es tardo para la ira, y cuando la suelta, pero también dice que Él es grande, grande en misericordia. La palabra hebrea, Gadol, G-A-D-O-L, se traduce a nuestro idioma como grande. Y dice que Jehová es grande, grande en misericordia. Para la ira, Dios es lento, pero para la misericordia y la verdad, Dios es grande. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el pueblo de Israel era el pueblo más insignificante de la faz de la tierra. Y Dios le dice así en Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
Israel era el pueblo más insignificante de todos. En nuestra traducción, lenguaje cordobés actual, eran unas lauchas, eran unos crotos, eran un don nadie. Sin embargo, Dios los vio adentro de Egipto y dice: yo los amo tanto, tanto, tanto. Es un pueblo que no sirve para nada, pero yo los amo y voy a tener de ellos una gran misericordia y los voy a tomar y los voy a sacar y los voy a librar y los voy a preparar y voy a hacer a través de ellos la más grande obra que jamás haya hecho Dios por el hombre. Voy a traer a través de ellos al Mesías, a Jesucristo, al Señor. Es la obra más extraordinaria que Dios ha realizado en todos los tiempos. ¿A partir de qué? De un pueblo insignificante. Dios trajo a Jesús el Mesías. Dice 1 Corintios capítulo 1, versos 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en tu presencia, en su presencia. Tú eres y yo eso vil que en el mundo aborrece. Si fuiste despreciado por tu padre, si fuiste abandonado por tu familia, si pasaste por pobreza, por miseria, por enfermedades, por pruebas, por lucha, si nadie da 2 mangos por tu vida, si nadie dice que servís para nada, que sos un inútil crónico, que nunca vas a lograr nada, que nunca vas a alcanzar nada, si tu familia te marcó con esas palabras, si la sociedad te marcó con esas palabras, si a lo largo de tus días te han dicho de que tú nunca vas a lograr nada, Jehová te dice: no te hagas problema. Yo te voy a escoger, yo te voy a tomar, así como tomé a Israel, porque voy a mostrar a través de tu vida cuán grandes cosas yo puedo hacer. Así que tengo la buena noticia: prepárate, porque Dios ha puesto sus ojos sobre ti para hacer grandes cosas. Grandes cosas hará Jehová con tu vida. Eres salvo por su grande misericordia y verdad. Grande tiene algunas raíces en el hebreo, como la palabra abundancia. Grande también se puede traducir como mucho, como riqueza, como algo espléndido, como algo generoso. Jehová es grande, dice allí en Éxodo 34:7, dice que Jehová es grande en misericordia y en verdad. Le dice a Moisés que en la manifestación de su ira hay límite. La ira de Dios tiene un límite, es hasta ahí. Es hasta ahí. Pero la manifestación de su misericordia y de su verdad no tiene límites. Por eso dice: yo soy tardo y a mi ira la contengo, pero cuando tengo que obrar con misericordia y con verdad, ahí no hay límite, ahí suelto todo lo que tengo, ahí nadie me puede impedir, ni yo mismo, dice Jehová, me voy a impedir en darte todas las bendiciones que tú estés esperando, porque Dios es grande y en Él no hay límites. La manifestación de su verdad, en Dios no hay escasez. En Dios no hay pobreza. En Dios la misericordia nunca se termina. Él la suelta para todos y la suelta para mirar sin mirar a quién. Cuando suelta su ira, sí mira sobre quien la suelta, dice sobre los codiciosos. Pero cuando suelta su misericordia, la suelta para con todos. Para con todos, y no le importa si es violador, si es asesino, si es ladrón, no le importa si fue o no fue. A Dios no le importa, a Dios no le importa, porque Él no vino a condenarte por causa de tu pecado, Él vino a perdonarte tu pecado, y es grande y misericordioso para perdonar todo tu pecado y todo tu pasado. Pero cuando lo provocamos a Dios, entonces ahí corremos el peligro.
cuando nos apartamos de su presencia. Dios nunca titubeó, Dios nunca duda, nada le impide que Él suelte su misericordia, que Él suelte su verdad. Si Él mismo se pone un límite y dice, no puedo ser injusto, no puedo destruir al inocente con el malvado, entonces Dios separa la paja del trigo. Dios separa la paja del trigo. En su justicia, Él separará la paja del trigo. En el Salmo 25:6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, son para siempre, son para siempre. El día en que Dios te busca para soltarte sus misericordias, te abraza para siempre. El día que Él te llama para siempre. El día que Él te abraza para siempre. El día que Él te bendice para siempre. Isaías 63:7 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Sus misericordias son perpetuas, son para siempre, son para siempre. ¿Sí? Dios perdona al hombre. En Miqueas 7:18 dice la Escritura, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y si en algún momento tu vida provocó a ira a Dios, en esta noche quiero decirte que Dios te puede perdonar y que Dios está dispuesto a perdonarte. Y si en mucho tiempo viviste de espaldas a Dios y hoy te vuelves a Dios, Dios te va a tener misericordia y te va a librar. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tiene dos opciones: o la recibes o la rechazas, o le abres el corazón o pasa la palabra de largo. Yo te aconsejo en esta noche, no provoques a la ira de Dios. Ábrele tu corazón, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete con todo tu ser. Dile, Señor, me equivoqué, Señor, fallé, no supe darme cuenta, no lo hice a tiempo, perdóname. Y Dios, que es amplio en perdonar, tendrá de ti misericordia. Y hayas pecado en lo que hayas pecado, Dios te va a perdonar. Y Dios lavará tu vida y te limpiará con su sangre preciosa. La extraña obra de Dios en nuestras vidas, la extraña operación de Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el camino ancho y espacioso por el cual quieren ir muchos y que lleva a la perdición. Jesús dijo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos de nosotros andábamos en ese camino ancho, haciendo los placeres de nuestro corazón, haciendo lo que se nos daba la gana, según nuestros deleites y según nuestros placeres. Pero dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, queriendo carne, queriendo sexo, queriendo casino, queriendo boliche, queriendo mujeres, queriendo droga, queriendo robo, queriendo pornografía, queriendo pecado, y queríamos pecar, y así estábamos de pecado en pecado, de pecado en pecado. Pero dice Dios que estábamos en la corriente de este mundo, en los deseos de nuestra carne, y éramos por naturaleza hijos de la ira. A los que van por ese camino los va a alcanzar la ira de Dios. A los que van por ese camino son hijos de desobediencia, que van derechito a que la ira de Dios los alcance. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Tienes que salir del camino del pecado. Tienes que abandonar todas las cosas que provocan al corazón de Dios y venir a la santidad y a la limpieza de tu corazón, para que Dios pueda hacer esa obra grande en tu vida y en la de cada uno. La obra que Dios va a hacer es más grande de lo que tú te puedes imaginar. Dice que Dios quiere hacer una obra tan tremenda en nuestra vida, que nos quiere exhibir Él como un trofeo ante el mundo y decirle al mundo: esto es lo que soy capaz de hacer yo con una persona. Recuerde, Dios te tomó, éramos viles, éramos olivo silvestre, tapados de pecado, tapados de inmundicia, en caminos pervertidos, en caminos de iniquidades. Y dice la Escritura en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que cuando tú vienes a Cristo, Dios te empieza a transformar todo. Dios te comienza a purificar primero tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, y Dios te comienza a bendecir, a bendecir, a bendecir, y te da el trabajo, y te devuelve las fuerzas, y te devuelve los sueños, y te permite estudiar, y te permite alcanzar lugares, y te permite expandirte e ir hacia adelante, y salir de los niveles de la miseria, y pasar por los niveles de la estabilidad, y alcanzar el éxito, y vivir la vida en abundancia, y a través de tu vida mostrarle al mundo cuán grandes cosas Dios puede hacer. Cuando Dios toma un borracho, cuando Dios toma un drogadicto, cuando un hombre y una mujer prostituta, un homosexual, una lesbiana, un travesti, cuando una persona que tiene su corazón retorcido en la pedofilia, en todas las inmundicias de la carne, en borracheras, en celos, en todas las orgías, en todo lo que dice el apóstol Pablo, en las obras de la carne, y cuando la persona se deja transformar por Dios, cuando la persona se deja cambiar por Dios, porque usted tiene que darle el permiso a Dios, y cuando usted le dice: Dios, haz tu obra en mí, usa de tu gran misericordia, no me mandes al infierno, perdóname, dame de tus victorias, dame de tu poder, dame de tu gracia, entonces Dios te va a transformar, Dios te va a posicionar, y Dios va a decirle al mundo: yo hago esta obra. No lo pudo hacer el psicólogo, no lo pudo hacer la psiquiatría, no lo pudo hacer la medicina, no lo pudo hacer el dinero, lo hace la gracia de Dios, y Dios te va a exhibir para decir: la gloria me pertenece a mí. Tu hogar puede ser transformado, tu hogar puede ser cambiado, tu hogar puede haber una luz de esperanza cuando tú le permites a Cristo entrar en tu vida, porque Dios quiere mostrarte cuán abundante es Él para con todo. Abundante no solo es cantidad, sino también es sorprendente y es sorpresivo. Cuando dice Pablo, dice en otra traducción: aquel que puede hacer mucho más sin comparación. La obra que Dios puede hacer en tu vida no se comparará con nada. Lo que Dios puede hacer a través de tu vida no tiene punto de comparación. Aquel que tiene poder para realizar cosas incomparables, mejor de lo que podemos pedir o pensar. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú estés en Cristo, cuando tú te vengas y te entregues a Cristo y tú te rindas a Él, si ya te entregó a Cristo, también juntamente con Él, Él te dará todas las cosas que tú necesites para una vida exitosa, una vida poderosa, una vida que te va a cumplir con todos y cada uno de tus sueños. Romanos 11:33 dice: oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Las profundidades de la gracia de Dios. Escúchame bien, la misericordia de Dios es eterna, es abundante. Venir a la gracia y tenerlo a Cristo es tenerlo todo. Cuando un hombre se encuentra con Cristo Jesús y decide dejarse transformar por la gran misericordia de Dios, por el gran trato que Dios te va a dar, aunque nadie en el mundo te haya abrazado, y aunque te sientas el ser más despreciable de la faz de la tierra, y aunque te hayan humillado con la humillación más grande, y aunque te hayan insultado, agredido, golpeado, pisoteado, estropeado, abandonado, con todo tu dolor, con todo tu vacío, con toda tu angustia, con toda tu pobreza, con todo tu ser miserable, Dios tendrá misericordia de ti y Dios te levantará. Sabes que Dios te va a sacar de ese pozo. Dios va a enderezar tus pies y te va a poner sobre una peña que se llama Jesucristo. La misericordia de Dios es gratis. No tendrás que pagar de nada. No tendrás que hacer ninguna obra. No tendrás que hacer ninguna procesión. No tendrás que comprar nada. Es el amor de Dios que en este tiempo te quiere alcanzar. Es la obra de la cruz del Calvario, a donde está la misericordia del Señor. Y el Señor te dice: vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, todos los que están en soledad, todos los que están allí en su hogar, todos los que van a escuchar después la palabra, a los sedientos, a los que están errantes, a los que no saben para dónde agarrar, a los que no saben qué será de mañana, a los que no tienen ni idea de dónde van a ir. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere abrazar, hay un Dios que te quiere cubrir, hay un Dios que te quiere levantar y traerte fuerza, porque Él es grande en misericordia, y Él te proveerá tu casa, Él te proveerá tu terreno, Él te proveerá tu estudio. ¿Me estás oyendo? Él tiene el poder para darte todas las cosas. Solamente te pide que tú creas en esta extraña obra y que le abras tu corazón y le permitas a Él empezar en esta misma noche esa tarea tan espectacular. Extraña obra no significa que Dios actuará de manera alocada y sin sentido. No, Dios tiene un plan escrito para tu vida. Dios tiene un plan que tú tendrás que conocer. Hay un plan maravilloso que Dios escribió antes de que tú nazcas. Es más, lo escribió antes de la fundación del mundo. Dios no escribió para ti infierno. Dios no escribió para ti dolor, ni enfermedad, ni pobreza, ni esclavitud. Dios no escribió para ti, ni para tus hijos, ni para tu casa, ni cárcel, ni prostitución, ni droga. Dios no escribió para tus hijos que estén en caminos torcidos. Dios escribió cosas del bien, el bien y su misericordia. Satanás es el que tomó autoridad y te llevó por esos caminos y te hizo hijo de la ira. Pero Dios esta noche te quiere decir que tú puedes pasar a ser hijo de misericordia y de gran verdad. No alteres el plan de Dios. No altere los planes de Dios. Los caminos de Dios son extraños, pero poderosos. Y aunque todavía no los entiendas, te aseguro, porque está escrito, que son los mejores planes, son los mejores caminos. No te apresures a tomar decisiones. Poné primero a Dios en tu corazón y deja que Él traiga su voluntad. Los recursos que Dios tiene disponible son infinitos, no se agotaron. Y si tú piensas en algo grande,
nunca podrás pensar más grande que Dios. Él es grande en verdad y es grande en misericordia. Vuélvete a Dios en esta noche y permítele a Dios que ocupe el primer lugar en tu vida. Acepta en esta noche su misericordia, diciéndole gracias porque en tu ira no me cortaste, sino que me permitiste llegar hasta esta noche para recibir este mensaje, para pedirte perdón, para arrepentirme de todo mi corazón y decirte: haz tu extraña obra en mi vida, haz tu extraño propósito en mí. Y Dios que conoce el corazón, vendrá a tu vida y llenará cada espacio de tu ser. Y de una manera invisible pero real, te traerá lo que tu corazón necesita, que se llama paz. 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 Aquí. Y aquí. Y paz aquí, en tus emociones. Y te traerá salud a tu cuerpo. Y te traerá bendición en tu economía. Y te ensanchará las puertas. Porque Jehová es extraordinariamente especialista en hacer obras portentosas, milagros impredecibles, como abrir las aguas para que tú pases en seco, como para poder hacer que un pez se lo trague a Jonás y lo traslade 120 kilómetros y lo devuelva a su propósito y a su llamado. No importa cuán lejos te hayas ido de Dios, lo que importa es que en esta noche sus cuerdas te están cayendo sobre tu vida, porque Dios te está diciendo: vuélvete, vuélvete, que yo tendré de ti misericordia. Cierre sus ojos por un minuto. Yo voy a hacer una oración y todo aquel que quiera hacerla, póngase una mano en el corazón y dígale: Señor, yo en esta noche te doy gracias por permitirme, Señor, escuchar tu voz y este mensaje de tu palabra. Señor, yo entiendo que he vivido lejos de ti, que una y otra vez he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Sé que no soy digno de recibir de parte tuya ninguna bendición, pero en esta noche me arrepiento de todo mi corazón y te abro las puertas de mi corazón y te digo: ven a mi vida, Espíritu Santo, trae a mi corazón tu presencia. Espíritu Santo, haz una obra dentro de mí, a donde nadie puede ingresar. Yo te permito ingresar. Allí donde tengo dolor, llévatelo. Allí donde está la tristeza, allí donde está el vacío y la soledad, allí donde yo sé que he pecado, Señor, y que he hecho lo malo, me arrepiento en esta noche y dejo que tu Espíritu comience a obrar, comience a operar, comience a transformarme. Yo quiero experimentar la vida en abundancia. Yo sé, Jesús, que tú tienes para mí planes y caminos nuevos y yo los quiero conocer. Revélame, revélame tu voluntad, Señor, para yo poder vivir una vida conforme a tu propósito. Jesús, pongo mi vida en tus manos, pongo mi corazón en tus manos. Con el perdón de mis pecados, te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. Dame salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Nadie me mire, por favor. Nadie me mire. Simplemente quiero preguntar:
Si alguno de los que están aquí presente ha podido hacer esta oración por primera vez en su vida, me está oyendo por primera vez. Si usted en este día está pudiendo decir por primera vez a Dios que necesita de su misericordia, de su perdón, de su amor, de su gracia, de su fuerza, de su poder para cambiar su vida. Si por primera vez lo ha podido hacer y quiere levantarme una mano para decir, pastor, yo pude hacer esa oración, yo quiero orar por usted después de manera personal. Yo bendigo esas manos que están levantadas, ¿sí? Bendigo, aquí hay otra mano de una joven que está levantando su mano diciéndole a Dios, yo necesito de tu misericordia. Aquí hay otra hermana que está levantando sus manos. Levánteme una mano al cielo y dígame, yo hice esa oración de fe. Doy gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay alguien más, aquí hay otra mano más que se levanta. Si por primera vez usted le está pidiendo a Dios que lo alcance con su misericordia, con su perdón, amén. Gloria a Dios. Hágalo, hágalo. Levante su mano. Usted va a recibir la paz de Dios. Allí atrás hay un niño. Dios te bendiga. Dios te bendiga, pequeño. Dios bendiga tu corazón. Dios mira el corazón de cada uno. Nos ponemos sobre nuestros pies y terminamos. Adoramos y bendecimos a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.